Bien, vamos a comenzar con toda la parte de introducción de números racionales. Si bien hay un montón de cosas que ustedes ya vieron el año pasado en sexto grado, las vamos a recordar muy rápidamente para que ustedes puedan hacer la actividad. En primer lugar, vamos a recordar que cuando hablamos de números racionales, estamos involucrando a las fracciones y a las expresiones decimales. Nosotros en esta unidad vamos a trabajar con ambas, primero con toda la parte de fracciones y luego con la parte de las expresiones decimales o comúnmente llamados los números decimales. ¿Sí? Bien, en primer lugar vamos a recordar que vamos a llamar a un número racional positivo cuando puede ser expresado como una fracción o como una expresión decimal. ¿Sí? Cuando a un número se lo puede expresar tanto como a una fracción o como una expresión decimal, lo llamamos racional positivo. ¿Sí? Vamos a ver el caso puntual de lo que es una fracción. Una fracción es la expresión del cociente o división entre dos números naturales. Esto que tenemos acá es simbólicamente la expresión de una fracción, en donde el numerito de arriba lo llamábamos numerador y al numerito de abajo lo llamábamos denominador. El numerador es el que indica la cantidad de partes que se consideran del entero. Y al denominador, el denominador es quien indica la cantidad de partes iguales en las que se divide el entero. Por ejemplo, tenemos esta fracción, 5 sextos. Lo que hicimos fue dividir a este entero en 6 partes exactamente iguales, porque el denominador me indica 6, y de estas 6 partes en que dividí el entero, solamente pinté 5. ¿Por qué pinté 5? Porque así me lo indica el numerador. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para representar una fracción en la recta numérica. Dice, para representar una fracción en la recta numérica, se divide a la unidad en la misma cantidad de partes que el denominador de la fracción. Por ejemplo, si tenemos 7 novenos, lo que vamos a hacer es dividir a la unidad, recordando que llamamos a la unidad a la distancia entre el 0 y el 1. Otra unidad es la distancia entre el 1 y el 2, y así sucesivamente en toda la recta numérica. Entonces, como el denominador me indica 9, lo que hacemos es dividir al entero en 9 partes exactamente iguales. Como trabajamos con hoja cuadriculada, no hay problema, porque dividimos en este caso al entero en 9 cuadraditos. ¿Sí? Dividimos entonces al entero en 9 partes. Y de esas 9 partes, solamente marcamos 7. Entonces, desde 0 contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En donde caímos, ahí está 7 novenos. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. 5 medios. El denominador me indica en cuántas partes iguales voy a dividir el entero. El entero, también repetimos, es la distancia entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4 y así en toda la recta. A cada entero lo vamos a dividir en 2 partes iguales porque el denominador es 2. Entonces, divido al primer entero en 2 partes iguales. Mi numerador me indica cuántas de esas partes tengo que marcar. ¿Qué ocurre? El entero está dividido en 2 partes. Entonces, cuando empiezo a contar desde 0, 1, 2, ¿y qué ocurre? Me quedo ahí, me faltan más partes. Entonces, continúo. 1, 2, 3, 4, 5, donde caí,
ahí marco 5 medios. ¿Sí? Fíjense que cada entero está dividido en dos partes iguales, porque el denominador me lo indica, y de esas dos partes iguales yo fui marcando hasta llegar a 5, porque es lo que me indica el numerador. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, 2 tercios. El 3 del denominador me indica en cuántas partes iguales voy a dividir a cada entero. En este caso lo voy a dividir en 3 partes iguales, ¿sí? A cada entero. Entonces, como mi numerador me indica 2, lo que hago a partir de 0 es empezar a contar 1, 2. ¿Dónde caí? Ahí tengo 2 tercios. Bien, ahora vamos a continuar con recordando algo de expresiones decimales. Si bien en esta primera parte no vamos a trabajar exclusivamente con operaciones, con números decimales, lo vamos a ver más adelante, nos viene bien recordar esto porque hay algunas actividades en esta primera parte que, en donde tenemos que aplicar algunos conceptos que ustedes ya vieron. Entonces los vamos a recordar. Dice acá, una expresión decimal es el cociente o división entre el numerador y el denominador de una fracción. ¿Qué significa esto? Que para hallar la expresión decimal de una fracción, lo que tenemos que hacer es al numerador dividirlo por el denominador. ¿Sí? Bien. Una vez que hacemos esto, que a la fracción la transformamos en una expresión decimal, vamos a ver en cómo se clasifican las expresiones decimales. Una expresión decimal puede tener una cantidad finita o infinita de cifras decimales. Entonces, vamos a llamar decimales exactos a aquellas cifras decimales que tiene cantidad finita de decimales. Y vamos a llamar decimales periódicos a aquellas cifras decimales periódicas que tienen infinitas cifras decimales. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver acá algunos ejemplos que yo les preparé. Tenemos un medio. Si a un medio lo queremos transformar en su expresión decimal, lo que tenemos que hacer es 1 dividido 2. Yo acá les puse las cuentitas. En realidad, la idea de las cuentitas es que ustedes ya recuerden cómo hacer la cuenta de dividir. Pero bueno, se los puse acá porque después esto se los voy a dar también como imagen para que lo puedan ver. Hacemos 1 dividido 2. Como 1 dividido 2 no me alcanza, coloco 0, y bajo un 0. ¿Sí? Ahora me queda 10 dividido 2. 10 dividido 2 es 5 y ahora sí obtuve como resto 0. 0,5. 0,5 es la expresión decimal finita de un medio. ¿Sí? Vamos a ver el caso de un tercio. ¿Qué ocurre? Acá tenemos la cuentita. 1 dividido 3. Al numerador lo dividimos por el denominador. 1 dividido 3. 1 dividido 3 no me alcanza, por lo tanto coloco en el resultado 0, y bajo un 0. Me queda 10 dividido 3. 10 dividido 3 es 3. 3 por 3, 9. Al 10, 1. Me sigue sobrando 1. Por lo tanto, vuelvo a bajar un 0. Tengo otra vez 10 dividido 3. 10 dividido 3 es 3. 3 por 3, 9. Al 10, 1. Y así puedo continuar infinita cantidad de veces. Por eso decimos que un tercio, su expresión decimal, es 0,33333 infinitas veces. Lo podemos expresar de esta forma. 0,3, periódico el 3. Y al 3 le ponemos un arquito acá arriba. Esto significa que esta cifra se repite infinitas veces. Por eso este tipo de decimal tiene infinitas cifras decimales. ¿Sí?
Acá tenemos otro ejemplo, 3/4. Si hacemos 3 dividido 4, nos da como resultado 0,75 y obtenemos como resultado, como resto, 0. Al obtener resto 0, decimos que esta cifra decimal es finita. Acá tenemos otro ejemplo, 14/9. Si hacemos 14 dividido 9, vamos a 14 dividido 9, nos da 1. 1 por 9, 9, al 14, 5. Como nos queda un resto, lo que hacemos es colocar la coma en el decimal y bajamos un 0. 50 dividido 9 es 5, 5 por 9, 45, al 50, 5. Y así podríamos seguir infinitas veces. Por lo tanto decimos que 14/9, su expresión decimal es 1,5555, infinito el 5. Y lo podemos expresar de esta manera. 1,5 con el arquito arriba, y esto significa que el 5 es el que se repite infinitas veces. Bien, acá les puse otros dos ejemplos. 8/5, que al dividir 8 dividido 5 me da 1,6 exacto. ¿Ven que obtengo resto 0? Entonces, esta es una cifra decimal finita. Y por último, acá tenemos 13/6, que al dividir este 13 dividido 6, me queda 2,1 y el 6 se va a repetir infinitas veces. Por eso decimos que 13/6 en su expresión decimal es 2,1 y el 6 es periódico porque es el que se repite infinitas veces en el resultado. Bien, ahora vamos a recordar el concepto de fracciones equivalentes. ¿A qué llamábamos fracciones equivalentes? Dice acá que las fracciones equivalentes son las que representan la misma parte del entero. Para obtener fracciones equivalentes, se multiplica o divide el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número distinto de 0. Por ejemplo, si tenemos un medio y queremos buscar una fracción equivalente a un medio, lo que hacemos es multiplicar tanto al numerador como al denominador de esta fracción por un mismo número. En este caso yo multipliqué a ambos por 3. Al numerador lo multipliqué por 3 y al denominador lo multipliqué por 3. 1 por 3 es 3, 2 por 3, 6. Un medio y 3/6 son fracciones equivalentes. Acá les puse otro ejemplo. 3/4. Para buscar una fracción equivalente a 3/4, lo que hice fue multiplicar tanto al numerador como al denominador por 5. Entonces, 3 por 5, 15, 4 por 5, 20. 3/4 y 15/20 son fracciones equivalentes. Lo mismo podemos hacer, pero en vez de multiplicar al numerador y al denominador, podemos dividir tanto al numerador y al denominador por un mismo número. Miren acá. Si yo tengo 10/30 y a ambos números, tanto al numerador como al denominador, los divido por 2, hago 10 dividido 2, 5. 30 dividido 2, 15. 10/30 y 5/15 son fracciones equivalentes. Acá les puse otro ejemplo. 12/18. Si yo a 12/18 los divido tanto al numerador como al denominador por el mismo número, en este caso los dividí por 6, 12 dividido 6 es 2, 18 dividido 6 es 3, me queda 2/3. Por lo tanto, 12/18
y 2/3 son fracciones equivalentes. En función a lo que acabamos de ver de las fracciones equivalentes, sacamos dos conceptos fundamentales. Por un lado, tenemos que una fracción va a ser irreducible cuando no exista ningún número natural distinto de 1 por el cual se pueda dividir tanto al numerador como al denominador. Por ejemplo, acá les puse ejemplos de fracciones irreducibles, o sea que no se pueden reducir. 1/5, 2/7, 13/4, 10/9. Fíjense que a numerador y denominador no los podemos dividir por un mismo número. Por lo tanto, estas fracciones decimos que son irreducibles. Y por otro lado, el concepto de lo que es simplificar una fracción. Simplificar una fracción es hallar su equivalente irreducible. Por ejemplo, si tenemos 20/50 y lo tenemos que simplificar, lo que tenemos que hacer es dividir tanto al numerador como al denominador por un mismo número hasta llegar a una fracción irreducible. Si yo a 20/50 los divido por 10, tanto al numerador como al denominador, 20 dividido 10 es 2, 50 dividido 10 es 5, me queda 2/5. 2/5 es una fracción irreducible, por lo tanto, ya simplifiqué 20/50. ¿Sí? Por otro lado, les puse otro ejemplo, 24/16. Para simplificar esta fracción, busco su fracción irreducible. Entonces, tanto al numerador como al denominador, en este caso los dividí por 8. 24 dividido 8 es 3, 16 dividido 8 es 2. La fracción irreducible simplificada de 24/16 es 3/2. Y por último, ya para finalizar, vamos a recordar cómo identificábamos el orden de las fracciones, cómo nos dábamos cuenta cuando una fracción era mayor o menor que otra. Entonces, si dos fracciones tienen igual denominador, va a ser mayor la que tenga mayor numerador. Miren estos ejemplos. Tenemos 3/8 y 5/8. Las dos tienen el mismo denominador. Entonces nos fijamos cuál de las dos tiene mayor numerador. En este caso es 5/8. Por lo tanto, 5/8 es mayor que 3/8. ¿Sí? Miren este otro ejemplo que está acá. 5/11 y 3/11. Las podemos comparar porque tienen el mismo denominador. La que tiene mayor numerador va a ser la fracción mayor. En este caso, 5/11. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir cuando las fracciones tienen distinto denominador? Lo que tenemos que hacer es buscar fracciones equivalentes de igual denominador. Entonces, miren este ejemplo. Si tenemos 1/3 y 2/5, lo que hacemos es buscar fracciones equivalentes de estas dos fracciones que tengan igual denominador. Yo lo hice acá. De 1/3, lo que hice fue multiplicar a numerador y denominador por 5 y obtuve como fracción equivalente 5/15. Y de 2/5, para obtener el mismo denominador de 1/3, multipliqué a numerador y a denominador por 3. 2 por 3, 6, 5 por 3, 15. Ahí obtuve dos fracciones de igual denominador. Ahora sí, mirando los numeradores, puedo saber cuál es mayor. En este caso, como es 6/15 y 6/15 era la fracción equivalente de 2/5, decimos que 2/5 es mayor que 1/3.